Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, yo he crecido en un entorno bastante humilde, la verdad. Siempre han sido unas tardes muy bonitas jugando en la plaza. Pues al fin y al cabo es que los chavales hagan deporte, que se alejen de lo malo de la calle y tal, y que algún equipo o lo que sea, con mi contenido puedan tener más oportunidades y llegar más lejos con él. Empecé el año pasado y bueno, poco a poco salió bien. El mensaje que hago llegar a los jóvenes es que se alejen de la calle, de los malos hábitos y que se dediquen a algún deporte, ya no sea fútbol como es mi contenido, sino que se aleje de todo lo malo. Bueno, me encantaría incorporarme aquí con los del Martorell, que es del Johan Cruyff, y a ver si es posible. Los valores que quiero inculcar es que con el fútbol puedes llegar ya a todos lados, ya sea lo que dije antes con respeto, compañerismo. El primer paso que hice fue hacerlo aquí en el barrio, que fue en La Vila, en el Cruyff, ya que es un campo público y tal. Y luego me vieron los del ayuntamiento y quisieron que lo hiciéramos ya en el Torres de Yo. El ayuntamiento muy bien, la verdad. Tengo ahí al Gerard, al Xavi, al Uriol, a Raquel, que me ayuda bastante, y muy agradecido con ellos. Pues el reconocimiento de la Nit del Sport fue maravilloso, ya porque aparte de que estuvieron todo Martorell, pues estaba mi familia, sobre todo, que estuvieron muy contentos conmigo, mis amigos, ven que estoy progresando personalmente y también colectivamente.